personas que les puedan interesar. Así que les agradecemos pues estar ahí pendientes de lo que vamos a compartir. Y por cierto, a lo mejor hay algunos conceptos que para algunos de ustedes pueda ser nuevos. La idea es que posteriormente usted pueda mirar la grabación, pausarla, copiar quizás el concepto que aparece en la diapositiva, y esto nos va a ayudar a retroalimentar mejor lo que estamos estudiando. El proceso de capacitación en la iglesia local. La vez pasada mencionábamos que todo lo que la iglesia enseña desde los niveles superiores apunta a la iglesia local. Y en la iglesia local, los responsables de la capacitación son los líderes, los ancianos, el pastor, pero muy particularmente el maestro de escuela sabática, porque en esos minutos de la clase de escuela sabática, la iglesia en todo el mundo está en modo capacitación. Si nuestros maestros están capacitados, el aprovechamiento que va a tener la iglesia va a ser superior. Es muy importante, por lo tanto, que nuestros maestros estén capacitándose, actualizándose de manera permanente. Los maestros de niños, de adolescentes, casi siempre están recibiendo materiales instructivos y también capacitación para brindar, digamos, la capacitación a sus clases. Pero en el tema de los adultos, no siempre. La andragogía es una disciplina que es más bien, digamos, reciente, porque cuando se hablaba de pedagogía se hablaba en términos generales de de todas las edades, pero la andragogía se ubica de manera especial en los adultos. La andragogía es la ciencia y el arte de facilitar el aprendizaje en los adultos, que reconoce características de estos aprendices adultos que son diferentes de los niños. Y los métodos educativos se adaptan a esas necesidades específicas. Se basa en principios que reconocen la experiencia, la autonomía y la motivación intrínseca de los adultos como elementos centrales en el proceso de aprendizaje. Vamos entonces a desarrollar un poco esta idea central que le estamos compartiendo aquí en este momento. El primer segmento lo vamos a dedicar a hacer una caracterización del aprendizaje en los adultos. ¿Cómo aprenden los adultos? O sea, nosotros, ¿no? ¿Cómo aprendemos? Porque si nosotros utilizamos un método pedagógico para niños de edades tempranas y lo aplicamos a adultos, eso rechina, eso choca. Veamos algunos lineamientos aquí. El autoconcepto y la autonomía. Los adultos poseen un autoconcepto independiente y necesitan ser tratados como individuos capaces de dirigir su propio aprendizaje. Por eso hemos insistido en tiempos anteriores que es necesario que la clase sea participativa. Cuando somos muy discursivos, el adulto pierde el interés, siente que le están tratando de enseñar, y por increíble que parezca, cuando un adulto siente que nos están tratando de enseñar, nos resistimos. El adulto necesita ser partícipe o liderar su propio proceso de aprendizaje. Por lo tanto, requieren participación activa en la planificación y en la evaluación de su propia educación. El adulto tiene su propio autoconcepto ya definido, es autónomo. En segundo lugar, la experiencia es un activo valioso en la educación de los adultos. Esta experiencia se convierte en la base para nuevos aprendizajes. El adulto tiene ya un bagaje y ese bagaje les sirve de eso, de base para aprender cosas nuevas. Los adultos también aprenden de manera más efectiva cuando el contenido tiene aplicación inmediata y relevancia práctica en su vida personal y profesional. La enseñanza para los adultos debe estar enfocada a lo práctico, a la resolución de problemas y no tanto a teorizar. Hay también una motivación intrínseca en el adulto
aunque puede existir algunos motivadores externos, los adultos están principalmente motivados por factores internos como el desarrollo personal, la satisfacción laboral y la autorrealización. En otras palabras, el adulto estudia porque quiere. A los niños y a los adolescentes a veces hay que obligarlos y hay que colocarlos en escuelas para presionarlos para que ellos estudien. Pero cuando ya se es adulto, las cosas cambian porque el adulto está automotivado hacia el estudio. Dos características adicionales es que el adulto tiene una disposición a aprender, muy relacionado con lo anterior. Esta disposición está estrechamente relacionada con las tareas de desarrollo de sus roles sociales, familiares y profesionales. Si yo me estoy desempeñando en X área de la vida y hay un aprendizaje relacionado con esto, pues para mí va a ser más motivante, más gratificante y me voy a dedicar a ese aprendizaje. Y por último, la necesidad de relevancia. Los adultos necesitan entender por qué deben aprender algo antes de comprometerse con el proceso de aprendizaje. O sea, yo necesito saber, bueno, ¿qué es lo que voy a estudiar? Okay, sí, me interesa y listo, y me comprometo. De lo contrario, pues no. Son algunas, ahí van a quedar las diapositivas para que ustedes puedan repasar esa caracterización en el aprendizaje de los adultos. Ahora, después de ver esa caracterización, veamos algunos lineamientos a tener en cuenta en el proceso de aprendizaje o en el proceso docente-aprendizaje de los adultos. No estamos enfocándonos en esta ocasión en los niños, en los adolescentes, más que todo en los adultos. Vamos a ver unos 10 principios. Aquí de manera rápida, ustedes van a poder ir leyendo allí. En primer lugar, se necesita crear un clima, mis apreciados, de respeto y confianza. El maestro en una clase para adultos no es alguien que está por encima de, no, es alguien que está igual, estamos en igualdad de condiciones. Simplemente que si yo soy el maestro, puedo dirigir este tema porque lo estudié un poquito más, pero tú tienes mucho para aportar. Se establece un ambiente psicológico seguro donde ellos se sienten valorados y no maltratados. Se fomenta la participación sin temor al juicio, a que se cuestione si la persona sabe o no sabe. Aquí quizás un pequeño paréntesis, lo he visto ya cada vez menos, que a veces los maestros hacen preguntas en la clase de contenido de lo estudiado y es muy probable que allí haya alumnos que por alguna razón no estudiaron y si esa persona es aludida y no puede responder, se va a sentir avergonzada y pueden suceder una o dos cosas. Número uno, que no quiera seguir viniendo o que cambie de clase porque se siente mal. O sea, a nadie le gusta que le preguntan y que no sepa. Las preguntas, digamos, en este clima de respeto y confianza deben estar orientadas a opiniones y no necesariamente al contenido. Recordemos que el adulto va construyendo su propio aprendizaje. Debemos reconocer y validar las experiencias previas que el estudiante tiene. Como estudiantes, como maestros, nosotros vamos dándonos cuenta de la experiencia que tiene cada uno y a partir de esas experiencias que ellos mismos expresan, nosotros les vamos a ayudar para que ellos puedan ir engrosando nuevos conceptos, nuevas ideas que les van a ayudar a enriquecer su propio conocimiento. La siguiente idea es promover la participación activa. Lo hemos dicho varias veces, lo volvemos a decir. Involucrar a los estudiantes de la clase en la planificación del proceso. Ellos deben saber que forman parte de todo lo que está sucediendo allí. Fomentar el intercambio de experiencia entre pares. El proceso que nosotros estamos llevando a cabo debe ser no directivo y más bien facilitar que la clase pueda interactuar entre ella. Si el tema se presta,
podríamos decir, bueno, miren, el día miércoles encontramos, vamos a ver, aquí está la lección, sí, el día miércoles encontramos una pregunta, apreciados estudiantes, ¿cómo puede la certeza de que Dios hará finalmente justicia ayudarnos a lidiar con la injusticia que vemos en el mundo? Bueno, yo les voy a pedir que en pareja discutan las implicaciones de eso y después el que quiera participar nos va a contribuir. Eso es una técnica de participación entre pares, una técnica no directiva, y eso fomenta más el aprendizaje, la reflexión y el conocimiento. Utilizar técnicas como discusión grupal, estudios de casos, proyectos. Ya se dan cuenta ustedes, mis queridos líderes, que no es solamente que yo me preparo, que está bien, y comienzo a todo un discurso, ¿verdad? Y hablarle con maestría de esto y lo otro. No, porque el propósito de la clase no es que el maestro se enfoque en la enseñanza, sino que se enfoque en el aprendizaje. Número 3, y todo esto va muy relacionado, facilitar más que enseñar, actuar como guía, facilitador del proceso de aprendizaje, más como un tutor, es como que estamos aquí, yo estoy al lado tuyo y te voy orientando, si tú me preguntas y yo también te puedo preguntar, esto está más acorde con el tema del discipulado, donde hay un acompañamiento. Promover el descubrimiento y la construcción activa del conocimiento. Y en esto las preguntas ayudan mucho. Preguntas que sean más bien abiertas, preguntas que enfoquen en temas vitales, temas de aplicación, para que la persona pueda usar lo que ha comprendido y a partir de ahí proyectarse a posibilidades que le da esa pregunta para explorar nuevas fronteras de conocimiento. Utilizar metodologías participativas y colaborativas. Bueno, hay varias, pero usted la puede indagar, puede buscar cómo podemos profundizar en encontrar algunas metodologías que son participativas, que son colaborativas y nos ayudan a integrar la clase como todo un grupo que va creciendo junto. Adaptar métodos a las necesidades. Miren que esto es importante. Incorporar variedad de estilos de aprendizaje. Si tenemos en la clase 8, 10 personas, todos son diferentes, no todos son, algunos se concentran más, unos son más estudiosos que otros, otros tienen más dificultades que otros. Lo ideal es que como maestro nosotros cuando estamos estudiando podamos decir, mira, esto puede ayudarle mucho a fulano, esto a sutano, cómo lo voy a enfocar, qué pregunta puedo hacer, qué actividad podemos hacer. Utilizar casos prácticos y situaciones reales. Podemos extraer de la lección y presentar un caso hipotético, un caso del tiempo de Moisés, traerlo a nuestra cultura y ponerlos a discutir, porque aquí lo que se requiere es que haya reflexión a partir del principio bíblico estudiado. Permitir flexibilidad en ritmos y formas de aprendizaje. Aquí no se trata de hacer quedar mal al que sabe menos. Aquí lo que se trata es de que todos aprendan de acuerdo al ritmo que tienen, pero que todos vayan creciendo. Y eso va a ser un aprendizaje significativo. Bueno, vamos a ver 4 lineamientos más. Conectar con la experiencia previa. Ya lo dijimos hace un momento. Tenemos que apalancarnos de los conocimientos y de las experiencias previas que tienen los estudiantes. Saben, cuando nosotros estudiamos con personas que tienen otra afiliación religiosa, es muy, digamos, recomendable que partamos a no estudiar los temas conflictivos, sino estudiar los temas que son comunes y profundizar en ellos, porque eso va a hacer que se rompa cualquier prejuicio, que se genere confianza, y cuando nosotros compartamos conocimiento que para esa persona puede ser nueva, ellos no van a tener una barrera, sino que van a estar con apertura mental para poder escuchar. Partimos del conocimiento, de la experiencia que tienen nuestros estudiantes. Crear puentes entre lo conocido y lo desconocido. Miren que Jesús era el maestro, digamos, es el maestro de maestros
Y las parábolas justamente utilizan este criterio. Jesús partía de algo conocido, el sembrador, la barca, la semilla, el alfarero, y de allí proyectaba algo que era nuevo para los discípulos. Crear puentes entre lo que se conoce y lo desconocido. Valorar las contribuciones basadas en la experiencia. Todo lo que el alumno pueda aportar a partir de su experiencia es válido y utilicémoslo para poder dar nueva información. Fomentar la autonomía. Proporcionar opciones en el proceso de aprendizaje para que cada uno se vaya empoderando de su propio conocimiento, aprendizaje. Alguna vez, ¿verdad? Comentaba en algún escenario de una persona que cuando estábamos dando un estudio bíblico, de pronto llegó un texto bíblico y llegó ese momento de insight, ese momento en que se le prende la bombilla y dijo, ¿cómo yo no había entendido esto? Ese es el aprendizaje. Y no es tanto que tú le digas, sino que tú lo acompañes de tal manera que esa persona haga ese descubrimiento de esas verdades que para ellos ahora son nuevas. Gradualmente transferir las responsabilidades del aprendizaje al estudiante. Nosotros comenzamos haciendo una introducción, hacemos todo un marco, pero poco a poco pasamos, damos la autonomía al estudiante para que ellos comiencen a construir su propio aprendizaje. Enfocarse en la aplicabilidad. Yo creo que ustedes han notado esto, el folleto de adultos, yo sé que todos lo tienen. Todos los días tiene al final, por lo menos esta edición, una pregunta en rojo, que es pregunta de aplicación. Miren, el aprendizaje para que sea significativo debe finalizar en aspectos prácticos de la vida, demostrar la relevancia práctica de esos contenidos que nosotros encontramos. A veces, yo sé que no pasa con ustedes, uno va a una clase y el maestro hace una exposición extraordinaria y magistral de todo lo que estudió, con detalles, con bibliografía y eso, pero después ahí termina todo. No, debe enfocarse en la aplicación. Relacionar el aprendizaje con objetivos personales y profesionales. O sea, todo eso que nosotros estamos estudiando esta semana, digamos, cómo vivir la ley, es el tema que estamos durante esta semana, cómo vivir la ley. ¿Cómo esto puede ayudar a mi clase o algún sector de mi clase? ¿Qué preguntas puedo hacer? O permitirles a ellos que hagan preguntas o reflexiones a partir de esto, que este tema sea práctico. Sí, damos una introducción teórica y puede haber conceptos, pero ¿qué aplicación hay? Utilizar la retroalimentación constructiva, proporcionar feedback oportuno y específico. Después de compartir de pronto algún mensaje en concreto, podríamos preguntar algo así como esto. Bueno, ¿sí les quedó claro este concepto? A mí me ha costado un poco, pero ya lo estoy entendiendo mejor. ¿Cómo les ha quedado a ustedes? ¿Cómo les parece? Da la oportunidad que ellos puedan responder. Fomentar la autoevaluación y la reflexión. Bueno, mis apreciados, ejemplo. Hemos terminado un estudio maravilloso. ¿Con qué te quedas? Yo me llevo tal cosa. ¿Tú qué te llevas, hermano? ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas? Reflexión. El contenido llega a la vida práctica. Y eso no se hace con discursos largos, sino facilitando y haciendo retroalimentaciones constructivas. Y dos aspectos más, considerar las limitaciones y los recursos. Tenemos que ser conscientes de la limitación de tiempo que tienen los adultos. De pronto una persona sale a trabajar a las 6 de la mañana y regresa a las 6 de la tarde, 8 de la noche, y es poco el tiempo que tiene. Nosotros tenemos que considerar las particularidades de nuestros estudiantes, de nuestra clase, también adaptar las metodologías a diferentes capacidades tecnológicas. Si yo tuviese una clase
de profesionales o estudiantes universitarios, yo perfectamente podría utilizar metodologías de la universidad y usar plataformas digamos, y usar esas herramientas con ellos. Pero tenemos que adaptarnos a la realidad que cada cual tiene. Proporcionar múltiples formatos y canales de acceso al contenido. Me encontré una obra valiosa que habla sobre el tema de este día martes y se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp porque yo quiero que lo lean y en la próxima semana me van a decir en un párrafo qué les llamó la atención de este libro. Hay que buscar maneras, medios para mantenerlos en contacto con, digamos, ese conocimiento que se vaya convirtiendo en crecimiento espiritual y en aprendizaje. Por último, mantener altas expectativas, pero alcanzables. O sea, que el estudiante vea que nosotros apuntamos alto, pero no tan alto que ellos se pierdan, pero sí que vea que siempre estamos desafiándoles a nuevas alturas. Desafiar intelectualmente, manteniendo el apoyo. O sea, los desafiamos, pero le brindamos, digamos, opciones, oportunidades, bibliografía, dependiendo. Reconocer y celebrar los logros y progresos. Si alguien, y sobre todo ese estudiante que hace pocos aportes, hizo un aporte, rescatemos lo positivo de ese aporte y decir, hermana María, eso que tú acabas de decir es valioso, ¿sabe? Porque esto me hace recordar esto y esto y esto y esto. Pongámonos en el lugar del estudiante. Si estamos en una clase y si yo doy un concepto o una opinión y el profesor dice, oye, excelente, miren, para que se den cuenta cómo marca esto, estábamos en la clase de teología, en una clase de teología, estábamos comenzando la carrera y estábamos hablando del tema de justificación por la fe. Y di mi opinión, mi concepto. Y yo recuerdo que el profesor dijo, excelente, estás haciendo buena teología. Me imagino que era algo sencillo, pero eso llena, eso llena. Entonces, apoyemos, reconozcamos, celebremos cuando nuestros estudiantes están creciendo, están progresando. Bueno, estos lineamientos reconocen que el aprendizaje adulto es un proceso complejo que requiere enfoques pedagógicos diferenciados, centrados en el respeto por la experiencia, la promoción de la autonomía y la relevancia práctica del conocimiento adquirido. Bueno, ahí le van quedando las diapositivas para que ustedes puedan repasar posteriormente esto. Ahora, vayamos un poco al tema de la preparación de la enseñanza, de la clase. ¿Cuál es el plan de la enseñanza? A lo mejor hemos visto información en el pasado sobre esto, pero hagamos un pequeño repaso. El plan de la enseñanza es una guía en el proceso. El maestro llega a la clase y no llega con la mente en blanco. Estudié la lección, me sé el texto de memoria. Hay que llevar un plan de enseñanza. Y este plan de enseñanza permite alinear los contenidos con el método apropiado que vamos a utilizar. También permite vincular el tema de estudio de la semana o del trimestre con la necesidad del estudiante. Facilita el uso sistemático del tiempo en la clase, en el aula. Porque entonces, si tengo 30 minutos, esto me va a ayudar a mí a manejar el tiempo, 30 minutos, 40 minutos, 15 minutos, 10 minutos. A veces al maestro se le acaba el tiempo, pero tiene mucho combustible y dice, hermano, miren que apenas martes, ya se nos acabó. Esto está tan interesante que se nos acabó el tiempo y miren, pues sí, ¿no? Eso está demostrando el desorden, porque si uno tiene un plan, uno debe cubrir, si no todo, por lo menos lo esencial, lo fundamental. Desarrollando un plan de estudio. Aquí les comparto el ejemplo de preguntas en el proceso de la preparación para que veamos la relevancia de lo que estamos o vamos a compartir. El tema, bueno, esta semana es cómo vivir la ley. Entonces, le colocamos este
este filtro. ¿Qué dice este tema sobre la naturaleza de Dios, sobre su amor, su bondad, su justicia? ¿Cómo se relaciona con el plan de la salvación? ¿Hay relación de este tema con el gran conflicto? ¿Cómo se presenta a Cristo y su ministerio en el tema de esta semana? ¿Cómo se articula el tema con el de la semana pasada, con el que viene y con el de todo el trimestre? A veces nosotros vamos dando segmentos cada sábado y nos olvidamos que estamos estudiando un tema general de todo el trimestre. Si nosotros mantenemos este enfoque, esto también nos va a ayudar a que haya un aprendizaje más significativo en los estudiantes. Preguntas que a tener en cuenta en la preparación. Esto es fundamental, importante, necesario. Debemos escribir una verdad central, un párrafo, una idea bien clara. Como dice John Sissemore, dice, una declaración completa, comprensiva, que pueda ser usada, evaluada y escrita en detalles. Usted puede ir, mire, puede ir con un memo o con una notica en un blog de notas en su smartphone, en su celular, donde aparezca título en general, texto de memoria, verdad central, ideas y 2 o 3 preguntas de aplicación. ¿Listo? Listo. Es muy importante, por lo tanto, saber cuál es esa verdad central del estudio de ese tema. Aquí hay algunas preguntas que nos van a ayudar a conseguir ese enfoque. ¿Refleja la declaración la esencia del texto bíblico? Normalmente, el estudio de la semana mantiene un texto que es de memoria. Generalmente ese texto de memoria es la verdad bíblica central, generalmente. Eso lo podemos ver en el estudio de la semana y darnos cuenta que sí, que ese texto recoge las ideas que el autor quiso destacar. Refleja mi verdad central, mi declaración, la esencia del texto bíblico de esta semana. Se establece un principio básico de la Biblia. ¿Qué principio se establece aquí? Oh, la justicia de Dios. Ejemplo. ¿Se relaciona con un problema o una situación vital? ¿En qué ayuda esto a mis estudiantes en la vida real, en la vida cotidiana? ¿Cómo se puede aplicar? ¿Es apropiada esta verdad para mi clase o necesito adaptarla, ajustarla? La verdad central, escribirla, queridos líderes, escribirla, tenerla allí escrita. Y en esa verdad central se va a, digamos, parte de ese principio macro, micro, que es básico. El punto central se establece desde ese principio bíblico, esa verdad, esa doctrina, y ese es el corazón de ese tema que nosotros estamos estudiando durante esa semana o durante ese trimestre. Después que está ese principio inmerso en esa verdad central, a partir de allí hacemos un desglose de 2, 3, 4, ojalá no más ideas subsidiarias. Esas ideas son las que vamos a desarrollar en la clase, que van a ampliar el tema central. Al final se repite el tema clave en el resumen y también en la aplicación. Cuando la clase finaliza y cuando el alumno se va para la casa, puede que se haya olvidado de muchas cosas, pero tiene aquí en la mente bien clara cuál fue la verdad central, cuál fue lo principal del estudio. Y si usted pudiese preguntar en el sábado siguiente, ¿recuerdan ustedes cuál fue el principio, cuál fue la verdad fundamental que estudiamos la semana pasada? Seguramente, si no todos, la mayoría le va a decir, apreciado maestro, esto y esto y esto. Se olvidaron de muchas cosas, pero lo básico va quedando y así se va construyendo ese aprendizaje. Como lo dice cierto autor, no sé si lo alcanzan a leer, sobre el principio, díganles lo que les va a decir. Después, díganle lo que les dijo, que les diría.
Y finalmente, después, díganles lo que usted les dijo. O sea, nosotros tenemos que ser, digamos, ¿cuál es la palabra? Intencionales, repetitivos, si se quiere. Y ese principio está lo diciendo en la introducción, en el desarrollo, en el resumen, en la conclusión, en la oración, para que el alumno se vaya con una verdad en su corazón y también en su mente. Claro, lograr esto significa que nosotros tenemos que también tener por lo menos un objetivo, por lo menos un objetivo. El objetivo nos ayuda a conectar esa verdad central con lo que queremos lograr en la clase. Dice el libro La Educación, antes de intentar enseñar un tema, el maestro debería tener un plan distinto en mente y debería saber lo que él desea llevar a cabo. Cuando vamos a la clase, cuando vamos a dar el estudio bíblico, incluso cuando vamos a predicar, debemos tener claro qué es lo que nosotros queremos alcanzar. Si alguien nos pregunta, digamos, cuál es el objetivo de tu enseñanza o del tema de esta mañana, tú puedes decir, mi objetivo es que la iglesia, esto y lo otro, puntual, o mi clase. Bueno, ¿cuál es el objetivo en la clase? ¿Qué es el objetivo o cómo lo podemos construir? Bueno, el objetivo es una declaración de lo que se espera llevar durante la clase. Bien claro. Durante esta clase nos proponemos: describe el aprendizaje que obtendrá el estudiante. ¿Qué es lo que el estudiante va a aprender? Debe ser preciso, específico y orientado a la acción. Esto es una enseñanza con objetivos. Si se dan cuenta, apreciados líderes, que ser maestro es más que hacer un despliegue de información delante de la clase. Es más bien poder mediar un aprendizaje entre el conocimiento y el aprendizaje de la clase o del estudiante. El maestro es un facilitador, estamos hablando de adultos. El maestro es un tutor, es un guía que permite que el estudiante vaya construyendo su propio conocimiento. Bueno, los objetivos, en tiempo pasado aparecían los objetivos en el folleto. En este no aparecen, pero no porque no estén. Los objetivos se pueden clasificar en 3 áreas: conocimiento, actitud y conducta. O sea, ¿cuál es el conocimiento que digamos que vamos a tratar en la clase? ¿Qué actitud esperamos, qué sentimiento debe generar este conocimiento y qué acción como resultado de este contenido o conocimiento debe darse? El conocimiento es la comprensión de esa verdad bíblica, ese concepto, esa doctrina que estudiamos durante la semana. El objetivo es que aprenda una verdad bíblica. La actitud es cómo esa verdad bíblica afecta los motivos, las emociones, nos da esperanza, nos da seguridad. Eso está afectando nuestra actitud. Y número 3, nos mueve a la acción. Todo ese conocimiento me lleva a, yo esto que aprendí, yo no me puedo quedar con esto, yo esto se lo voy a compartir a mi amigo. Entonces, ese conocimiento va a la acción y todo esto se visualiza en el objetivo. Finalmente, podemos hacer una evaluación del objetivo. Se cumplió, finalizó la clase, me fui para la casa, después de un rato me siento, bueno, este era el objetivo, ¿se pudo cumplir? ¿Sucedió algo? ¿Lo que esperaba? ¿Puedo yo verificar que hubo aprendizaje, las preguntas que hicieron, los aportes que hicieron? ¿Hay respuesta emotiva positiva a lo estudiado? ¿Vi cómo el rostro de alguien se iluminaba o cómo alguien se puso quizás sombrío con ganas de llorar? ¿Se evidencia compromiso de cambio en el estilo de vida? Bueno, esto en síntesis, mis apreciados líderes, es lo que tenemos para hoy. Como ustedes se dan cuenta, hay mucho, digamos, por abarcar. La próxima semana estaremos viendo
el poder de la enseñanza. Así que les agradezco que estén allí pendientes para poder seguir creciendo juntos. Dios nos bendiga a todos en esta noble tarea.